Buenas tardes tengan todos ustedes, buenas tardes a todos los hermanos de la Iglesia Elixir y El Salvador y a todos aquellos que nos están viendo a través de este video. Hoy es miércoles, culto que tenemos de los miércoles de alabanza, adoración. Quiero anunciarles que este domingo vamos a tener el servicio del domingo en la mañana. Este domingo les aviso a todos aquellos para que miren, ¿verdad? Que vamos a estar aquí presentes y todos nosotros nos sometamos y respetemos el distanciamiento. Que Dios me les bendiga, hermanos, y vamos a dar principio con un canto. Y este canto se titula Todas las promesas del Señor. Le voy a pedir a mi esposa que me acompañe porque ahorita mi respiración no anda muy bien. Si ustedes no lo saben, yo padezco de alta presión. Y hay veces que no me alcanza las notas de los cantos que a veces están muy altas. Bien, todas las promesas del Señor. Veamos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercano de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Amén, amén. Un bonito himno que se titula Todas las promesas del Señor. Y ahí nos acabamos de dar cuenta, ¿verdad? Que todas las promesas del Señor son para aquellos que dice el canto, para todos los que son fieles, ¿verdad? Al Señor. Muy bonito canto. El Señor tiene, como les he dicho, tantas y tantas promesas que cada creyente debemos de apropiarnos y hacerlas pues de nosotros. Bien, en esta tarde quiero terminar el estudio de Efesios. Comenzamos el estudio de Efesios en el verso. El primer estudio fue del capítulo 1 de Efesios, verso 1 y 2. Y luego el siguiente estudio fue del 3 al 8, al 7, perdón. Del 3 al 7 nos quedamos allí en el versículo 7. Yo voy a leer, como dije la vez pasada, lo voy a hacer de diferente manera. Y nada más quiero decirles, para centrarnos en el estudio, que en este capítulo 1 de Efesios podemos ver el plan eterno de Dios para el creyente cristiano. Podemos ver también las 7 acciones divinas de Cristo Jesús. Y también podemos ver las bendiciones de Dios para todos nosotros
los que hemos recibido a Cristo Jesús, y para todo aquel que quiera ser partícipe de las bendiciones de Dios. Solo está de dejar entrar a Cristo Jesús en nuestro corazón para así gozarnos de todas las bendiciones que Dios tiene a través de su palabra. Así es que yo voy a orar para así entrar al estudio. Inclinemos nuestros rostros y oremos a Dios. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, te damos las gracias, buen Padre Dios, porque Padre Santo has sido bueno con nosotros, Señor Dios. Nos has tenido la suficiente paciencia, Señor Dios, y te damos las gracias, Padre Santo, y creemos, Padre Dios, que pues nos contagies, Padre Dios, de esa paciencia y de ese amor, Padre Dios. Gracias porque nos das la oportunidad, el privilegio, Señor, de estudiar tu palabra, Señor. Te damos gracias. Yo pido una bendición de lo alto para toda tu iglesia, Señor, y todas las iglesias de todas partes del mundo, Señor, y para toda persona que en este momento está viendo este video. En Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a darle seguimiento al estudio. Quiero terminar en este día este estudio que comenzamos, que es Efesios. El capítulo 1 tiene 14 versículos allí en el estudio que estamos dando. 14 versículos. Entonces, hermanos, nos quedamos en la tercera bendición que Dios tiene, ¿verdad? Que la tercera bendición fue que Dios nos ha redimido. Allí nos quedamos, ¿verdad? Allí nos quedamos y dimos a saber que la fuerza de Satanás tiene atados a todos aquellos incrédulos que no han aceptado la palabra de Dios, y estuvimos centrándonos en la Biblia, ¿verdad? Eso lo vimos en 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Ahí nos quedamos y comentamos, no sé si comentamos, ¿verdad? Creo que nos quedamos donde pronuncié yo que sabemos que Dios y el mundo entero, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Allí terminé yo la semana pasada, pero hay tres ideas en cuanto al concepto de la redención. El hombre debe ser liberado, es una idea. La otra idea es que el hombre es incapaz de ser liberado. No tiene energía, ni poder, ni capacidad para liberarse a sí mismo. El que está atado es muy difícil que se desate solo, ¿verdad? Entonces Dios ha redimido al hombre a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Dios mismo ha pagado el rescate por la liberación del hombre. Yo sé que usted ya lo sabía. El rescate de una vida por una vida, fíjese nada más. Dios ha entregado a su propio Hijo para que el hombre pueda ser liberado. El hombre ha sido redimido a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Porque si leemos Mateo capítulo 20, verso 28, nos damos cuenta que es así, porque la palabra de Dios así lo dice. Nos hemos estado centrando en lo que dice la palabra de Dios, y Mateo 20, 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí nos damos cuenta que es la palabra de Dios que lo afirma y lo dice. Nos estamos basando, ¿verdad?, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Siempre tenemos que basarnos en la palabra de Dios, ¿verdad?, para respaldar lo que estamos tratando de explicar, ¿verdad? Queremos tratar de explicar, hermanos, para que así todos pues vayamos creciendo espiritualmente, con un entendimiento capaz de entender la palabra de Dios y así ponerla para obra. Desde Levíticos capítulo 17, verso 11, se menciona eso que acabo yo de decir, que fuimos rescatados por la sangre de Cristo Jesús. En aquel tiempo dice: porque la vida de la carne
Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Y vemos en aquel tiempo, no nos vamos a profundizar en ese texto, porque sabemos que en aquel tiempo sacrificaban un animalito perfecto, sin mancha, para que la sangre fuera rociada y así cubrir la falta y el pecado del pueblo escogido de Dios. Pero nosotros sabemos que ya en el nuevo pacto, a través de Jesucristo, la palabra dice, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo podemos explicar de esa manera. Ahora, la cuarta bendición, vamos a ver la cuarta bendición, vamos a leer el verso 8 de Efesios capítulo 1. Dice: el que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esa es que dijimos. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la cuarta bendición? Dios nos ha dado sabiduría. Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento. Y espero que sea así, hermano. La sabiduría y el entendimiento vienen a través de la palabra de Dios. Usted lo sabe, yo lo sé. Dijimos que Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento, pero esto es a través de Jesucristo. El sentido común nos dice que Dios dará su sabiduría y entendimiento solo los que lo honran a Él y a su Hijo. De esa manera viene la sabiduría y el entendimiento. Estamos hablando de sabiduría espiritual. ¿Sí? Espiritual, no sabiduría intelectual. La palabra sabiduría significa ver y conocer la verdad. La verdad es ver y saber qué hacer. ¿Qué hacer? Incluye las grandes verdades de la vida, ver las respuestas a los problemas de la vida y la muerte. Fíjese nada más. Esta sabiduría se encuentra solo en Jesucristo y se le promete únicamente a aquellos que lo buscan con todo su corazón. Déjeme decirle que cuando uno verdaderamente busca la sabiduría desde lo alto, pero la sabiduría no es para contender, no es para ver que mire la persona qué tan inteligente soy yo, sino que la sabiduría primeramente para todo creyente es para obedecer al Señor. Amén. La sabiduría. Y ya después, para compartir el mensaje de la palabra de Dios a través de la sabiduría y el entendimiento que Dios le ha dado. Porque ese es el punto principal. Hablar lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. ¿Sí? A mí me gustan mucho las cartas pastorales porque ahí hay tantas cosas que podemos aprender. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Él, por Dios, ¿verdad? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es todo lo que hemos estado estudiando. Si ustedes captan, si se acuerdan de lo que hemos estado estudiando. Ahora vamos también allí a 1 Corintios capítulo 2, verso 10, y vamos a leer unas palabras, hermanos, sobre este estudio que estamos teniendo. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjense nada más lo que hace el Espíritu de Dios. La palabra prudencia, la palabra prudencia, hermanos, significa ver y utilizar y llevar a cabo la verdad. ¿Sí? Eso es lo que significa. Es ver qué rumbo tomar. Es entender, tener esclarecimiento, la capacidad de resolver problemas. ¿Sí?
problemas cotidianos, como siempre tenemos, ¿verdad?, en la vida. Es un entendimiento terrenal, práctico de las cosas, ¿sí? Si nosotros leemos Efesios capítulo 1, verso 17 y 18, vemos ahí la palabra que dice de esta manera, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Refúgiese en el Señor. Refúgiese en el Señor y pida todo lo que usted necesita al Señor. Estamos hablando, ¿verdad?, de las bendiciones espirituales y no terrenales. Las bendiciones espirituales, hermanos, no son más de provecho que las materiales. Las bendiciones espirituales nos hacen más provecho a nuestro interior y a nuestra alma. Vamos a leer el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjense nada más. Estoy trayendo estos versículos de la Biblia, hermanos, para comprender todo lo que dice la palabra de Dios. Posiblemente usted tenga un entendimiento muy desarrollado, pero no estaría de más refrescar nuestra memoria, nuestra mente, nuestra memoria más y más, dándole otro repaso a la palabra que usted ya sabe. Colosenses capítulo 1, verso 9, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense nomás qué palabras tan bonitas, ¿sí? El apóstol Pablo dice: no cesamos de orar por vosotros. Yo creo que cada uno de nosotros como cuerpo en Cristo Jesús debemos de orar unos a otros por ese entendimiento, que el Señor nos dé ese entendimiento a todos nosotros como iglesia para poder hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Ese es el sentir de todo creyente, hermanos. De todo creyente, no nomás del pastor, del diácono, sino de toda la iglesia, hermanos, toda la iglesia. Entonces, vamos a ir nuevamente a Efesios capítulo 1. No cierren sus Biblias porque allí vamos a estar centrados. Y vamos a leer el verso 9 y el 10. ¿Qué les parece? Dice de esta manera. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Allí vemos, hermanos, la quinta bendición. Dice el texto que hemos nosotros leído que Dios nos ha revelado el misterio de su voluntad. Un misterio es una verdad que solo conoce el pueblo de Dios mediante revelación. Y la revelación es esta. La revelación, toda la revelación ya está completa y está aquí en este libro que se llama la Biblia. Nada más que se requiere algo. Se requiere de dedicarle tiempo a la escritura, palabra de Dios, para darnos cuenta, mis hermanos, el misterio de la palabra de Dios. El misterio es algo que no conoce. Vamos a decir que algo sucede en tal lugar y no hay suficiente información. Nadie supo qué fue lo que sucedió allá, cómo fue que sucedieron esos acontecimientos, si no hay suficiente información y queda en un misterio. Es como cuando una persona muere y esa persona no fue muy, ¿cómo se puede decir?, comunicativa, no le comunicó su sentir a la familia, y entonces se murió y se llevó ese misterio hasta la tumba. No se dio a conocer qué es lo que sentía y todas esas cosas, un misterio, ¿verdad? La palabra que estamos viendo allí
es que la bendición que Dios nos dio fue que revelado en el misterio de su voluntad, ¿verdad? Bien, vamos a ver, hermanos, fíjense nada más. Voy a leer unas palabras que escribí aquí. Dice, para que sean conocidas, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, ¿sí? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Estamos en la palabra del misterio, ¿verdad? Muchas personas, creo que muchísimas personas no saben el significado espiritual de este misterio que estamos hablando. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 7, dice, aquí aclarando de qué misterio, de qué sabiduría se trata de lo que estamos hablando. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjese nada más, ese misterio siempre existió y fue dándole, hermanos, a conocer a todos nosotros esa sabiduría, ¿verdad? Dios la predestinó, Dios la escogió. Para la mente natural, fíjese nomás lo que le voy a decir. Para la mente natural, la palabra de Dios es un misterio. Y cuando yo digo para la mente natural, es aquella persona que no está relacionada nada con la palabra de Dios, ni tiene mucho menos una relación con Dios. No puede tener una relación con Dios si no conoce a Dios. No puede tener una relación, fíjese que aún aquellas personas que han conocido a Dios y pierden esa relación porque no entran en la palabra de Dios, ¿sí? Fíjese nomás, para la mente natural la palabra de Dios es un misterio. No la puede entender, pues no conoce la palabra de Dios, mucho menos entenderla. Es más, para la persona es algo como una locura. ¿Sabe por qué le digo yo? Porque Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, ¿sí? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Déjeme decirle que hay mucha persona muy inteligente, pero estoy hablando de inteligencia y sabiduría. ¿Cómo se pronuncia la palabra? Intelectual. Muy inteligente en todas las cosas, sabe manejar muy bien su computadora y tantas cosas que la tecnología tiene, pero no puede comprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues por muchas maneras, pero no voy a decir tantas porque se me va el tiempo. Y una de las cosas es de que pues no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Tal vez va a la iglesia, tal vez posiblemente hasta se puede decir que cree en Dios, pero no ha recibido a Cristo como su Salvador. Ese es el problema. Entonces, en Cristo, fíjense nada más lo que le voy a decir. En Cristo somos parte del eterno propósito de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, lo cual nos está siendo comunicado a través de la palabra de Dios. El misterio de la verdad de Dios se puede expresar simplemente, pues, con estas palabras. Dice: Dios debe reunir y unificar todas las cosas en un espíritu de paz y armonía. Fíjense nada más. El misterio de la voluntad de Dios se entiende en un espíritu de paz y armonía. Este mundo presente está destrozándose con guerras, pleitos, contiendas y pecados, pero un día Dios introducirá una nueva creación, usted lo sabe, con todas las cosas
unidas en Cristo. ¿Sí? Jesucristo es la cabeza designada por Dios sobre esa nueva creación y el nuevo orden. Él es la cabeza de Dios por sobre la iglesia. Yo sé que usted sabe todas estas cosas, porque la palabra de Dios pues nos lo indica. Por ejemplo, si nosotros vamos a Efesios capítulo 1, verso 22 y 23, dice la Biblia ahí en Efesios capítulo 1, verso 22 y 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Al principio, cuando comencé este estudio de Efesios, tratamos el llamamiento del apóstol Pablo y el llamamiento a la iglesia. Nada más que cuando yo grabo estos estudios o predico, no pongo todo simplemente nada más, por ejemplo, bendiciones de Dios, o pudiera poner 7 acciones divinas a través de Cristo Jesús. Tú pudieras incluir la iglesia porque estamos hablando sobre todo este tema. Entonces, si nosotros vamos a Efesios capítulo 5, verso 23, dice: porque el marido es cabeza de la mujer. Ahí estaría un estudio muy bien, pero no lo vamos a tocar ahorita. Allí hay una enseñanza muy tremenda y muy buena para la mujer, sí, con esas palabras que acabamos de leer. Y luego dice así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Allí vemos, ¿verdad? Si leemos y agregamos otra lectura, hermanos, en Colosenses capítulo 1, verso 18, vemos que la palabra de Dios dice también de esta manera, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Fíjense nada más, ahí menciona a Cristo Jesús como la cabeza de la iglesia y menciona a la iglesia. Hay unos puntos que queremos que resalten aquí en estos textos. Fíjense nada más, también dice la palabra de Dios, de lo que hemos leído, hermanos, que la iglesia forma una parte muy especial en el ministerio de Cristo Jesús, ¿sí? Y fíjense nada más, la iglesia es instrumento de reconciliación y paz del Señor. Fíjense lo que le dije. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Usted y yo. La iglesia es todo creyente, ¿sí? Yo sé que ya lo sabía. Su cuerpo representativo sobre la tierra como instrumento del Señor. La iglesia debe hacer 2 cosas. Fíjese nada más. Bueno, una de tantas, pero vamos a mencionar 2 cosas que la iglesia debe de hacer. La iglesia, no se le olvide, la iglesia debe llevar a Cristo y su mensaje de reconciliación y paz al mundo, ¿sí? El pastor tiene mucho que ver allí. El líder espiritual tiene mucho que ver allí, pero la iglesia también tiene parte, también tiene una responsabilidad ante la presencia de Dios. No sé si usted ya lo había comprendido. Entonces, la iglesia debe practicar la reconciliación sobre la tierra. En la iglesia todas las leyes y barreras y divisiones deben ser eliminadas. No debe existir. La iglesia debe ser una muestra, un embrión, como se dice, del cielo en la tierra. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 19 y 20, dice así. Fíjese lo que dice:
Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quiénes son nosotros? Y el verso 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si no te has reconciliado con el Señor, es momento que te reconcilies. Amén. Si acaso te has apartado del cuerpo de Cristo Jesús, dice la Biblia aquí, que te reconcilies nuevamente con Cristo. ¿Sí? El verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Fíjese nada más. Esas bendiciones son para ti, si tú recibes a Cristo Jesús como tu Salvador. ¿Sí? Si te reconcilias, si te has alejado de la presencia de Dios, si estás enemistado con alguna persona, también reconcíliate, porque a nosotros se nos fue recomendado ese ministerio de la reconciliación. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a leer el verso 11 al 13. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermano. La sexta bendición. No sé si usted tiene un librito de notas y esté anotando todo lo que estamos estudiando. Siempre he recomendado desde que vine a ayudar aquí a la iglesia del Elixir El Salvador, que no nada más anoten los textos bíblicos, sino los comentarios, porque este mismo estudio usted lo puede compartir. Si alguna visitante que no conoce de Cristo lo llega a visitar, usted le comparte la palabra de Dios. Ese es el propósito de los estudios. Los estudios no son nada más para almacenarlos en nuestro entendimiento, no es así. Entonces ahí vemos herencia, la sexta bendición. Dios nos ha dado una herencia, es decir, nos ha convertido en el legado de Dios mismo, y eso es grandioso. Pero hay algo más significativo en cuanto a esto, hermanos. El Señor nos ha dado esa